Hay personajes que no solo forman parte de un videojuego, hay personajes que se quedan contigo, que crecen contigo, y que sin darte cuenta terminan representando una etapa de tu vida. Y para mí, ese personaje es Leon Scott Kennedy. Cuando hoy pienso en Resident Evil, cuando pienso en supervivencia, en miedo, en coraje, siempre hay una cara que aparece primero, la de Leon. Pero lo curioso es que mi historia con Leon no empezó como la de muchos. Mi primer contacto con él fue en Resident Evil 2, el original. Pero no fue un contacto directo, yo no llevaba el mando. Yo miraba cómo jugaba mi abuelo, miraba la pantalla, los pasillos de la comisaría de Raccoon City, los zombies torpes pero aterradores, la música, los silencios. Y ahí estaba Leon, joven, casi un chaval, llegando tarde a su primer día como policía y encontrándose con el infierno. Pero en ese momento Leon no era mi personaje, era el personaje que manejaba mi abuelo. Yo observaba, absorbía el ambiente, el miedo, la tensión, pero no conecté emocionalmente con él. Aún no. En Resident Evil 2 es inocente, es inexperto, es alguien que no entiende qué está pasando, pero que aún así decide seguir adelante. No huye, no se esconde, ayuda a Claire, protege a Sherry y se enfrenta a cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Y aunque ahora, con los años, entiendo lo bien escrito que estaba ese personaje, en aquel entonces yo era demasiado pequeño para apreciarlo. Todo cambió con Resident Evil 4. Ahí sí, ahí cogí el mando yo. Ahí Leon dejó de ser alguien que veía para convertirse en alguien que sentía. Leon ya no era un novato, ya no era un policía perdido en una ciudad muerta, era un agente entrenado, marcado por el pasado, enviado solo a una misión imposible. Y yo estaba ahí, con él, cada paso, cada disparo, cada detrás de ti, imbécil. Resident Evil 4 no solo redefinió la saga, para mí, redefinió lo que significaba conectar con un personaje. Leon ya no era solo un protagonista, era alguien que había sobrevivido, y que cargaba con ello, y a partir de ahí ya nada fue igual. Resident Evil 4 no fue solo un juegazo, para mí fue un recuerdo compartido. Era como cerrar un círculo. En Resident Evil 2 yo miraba cómo él jugaba. En Resident Evil 4 jugábamos juntos, cada uno a su manera, y eso hace que este juego sea imposible de separar de Leon, porque cada decisión, cada combate, cada jefe está ligado a ese recuerdo. Leon en Resident Evil 4 es un personaje completamente distinto, más duro, más sarcástico, más seguro de sí mismo, pero no es un héroe vacío, es alguien que ha visto demasiado, alguien que sobrevivió a Raccoon City y pagó el precio, y eso se nota en todo, en su forma de hablar, en cómo se mueve, en cómo reacciona ante el horror. Leon no se sorprende, Leon aguanta. Ese contraste entre el Leon novato del 2 y el Leon curtido del 4 es brutal. Y creo que ahí está una de las claves por las que tantos conectamos con él, porque no es perfecto, no es invencible, pero sigue adelante. Resident Evil 4 también marcó un antes y un después en la saga, cambió la cámara, el ritmo, el combate, pero no perdió el alma. Seguía siendo miedo, seguía siendo tensión, seguía siendo Resident Evil, y para mí era algo más, era una experiencia que compartía con alguien crucial en mi vida. Por eso, cuando en 2023 anunciaron el remake, no fue solo hype, fue un golpe directo al corazón. ¡Ese es Sadler! ¡Ese es Sadler! ¡No me lo puedo creer! El remake de Resident Evil 4 no solo modernizó el juego, respetó su esencia. Leon volvió, pero volvió más humano. Un Leon más serio, más contenido, más real. Menos frases vacías, más miradas, más silencios. Que carga con traumas, con culpa, con cicatrices invisibles. Y eso conectó con todos nosotros, porque ya no éramos los mismos que en 2005. Habíamos crecido, habíamos cambiado, y ver a Leon evolucionar con nosotros fue algo muy especial. Para muchos, el remake fue revivir su juego favorito. Para mí, fue revivir un recuerdo que ya no se puede repetir, pero que sigue vivo cada vez que Leon entra en ese pueblo, cada vez que suena esa música, cada vez que volvemos a acompañarlo. Después del impacto de Resident Evil 4, Leon ya no era solo un personaje querido, era un símbolo. Y eso se notó cuando llegó Resident Evil 6, un juego ambicioso, demasiado ambicioso. Resident Evil 6 quiso ser muchas cosas a la vez: acción, terror, cooperativo, espectáculo, narrativa global, y en el intento perdió el equilibrio. Para muchos fans no se sentía como Resident Evil, se sentía como una superproducción de acción con zombies de fondo. Y aún así, Leon volvió a ser especial. En Resident Evil 6 ya no es el agente sarcástico del 4, es una persona cansada, marcada, donde estaba más serio que nunca. Un hombre que ha pasado por demasiadas tragedias, que ha perdido gente, que ha visto cómo el mundo no deja de repetir los mismos errores. Y eso se refleja en su campaña. De las 4 campañas del juego, la de Leon fue, para muchos, la mejor. No porque fuera perfecta,
sino porque era la que más respetaba la esencia clásica. Su campaña apostaba más por pasillos oscuros, ambientes cerrados, momentos de tensión, una narrativa más cercana al terror. Incluso dentro de un juego centrado en la acción, la campaña de Leon intentaba recordarnos de dónde venía la saga. Había zombies, había misterio, había silencios incómodos, y Leon encajaba ahí como nadie, porque Leon no es un soldado como Chris, no es una fuerza imparable, es un superviviente. Resident Evil 6 falló por muchas razones: exceso de acción, ritmo acelerado sin descanso, identidad confusa, querer gustar a todo el mundo. Pero si algo quedó claro, es que cuando Resident Evil duda de lo que es, Leon funciona, porque representa ese punto medio perfecto. No es terror puro, no es acción sin alma, es humanidad enfrentándose al horror. Y por eso, incluso en un juego tan divisivo, su historia fue la que más conectó, la que más se sentía Resident Evil. Y ahora, después de tantos años, después de tantas historias, Leon Scott Kennedy vuelve. Resident Evil Requiem, con fecha marcada, 27 de febrero de 2026, y lo hace de una forma que nadie esperaba, con un Leon de 51 años. Un Leon al que no veíamos en un videojuego principal desde Resident Evil 6. Años de silencio, años donde su historia quedó en pausa, más allá de las películas de animación, y eso hace que su regreso sea tan especial, porque este Leon ya no es el novato, ya no es el agente sarcástico, ni siquiera el hombre cansado de Resident Evil 6. Este Leon es alguien que ha vivido demasiado, marcado por décadas de misiones, pérdidas y decisiones imposibles. Un personaje al que el tiempo, por fin, le ha pasado factura, y eso me parece precioso, porque Resident Evil Requiem nos hace volver al inicio de todo, a Raccoon City, y eso nos hace pensar, porque si esto fuera una tómbola, Leon tiene casi todas las papeletas para que esta sea su última aparición en la saga. ¿Muriendo de forma heroica? Pues no lo sé. Yo antes de una muerte heroica prefiero que salve el día como siempre, y se retire feliz para vivir esa vida que tanto se merece, donde nadie más le reclame. En esta nueva etapa, Leon comparte protagonismo con Grace Ashcroft, una nueva misión, un nuevo enfoque, y para los que crecimos con él, ver a Leon en esta etapa de su vida es inevitablemente emocional, porque mientras él envejecía en la ficción, nosotros lo hacíamos fuera de ella. Han pasado años desde aquel Resident Evil 4 en PlayStation 2, desde esos momentos compartidos, desde esa conexión que nació sin saberlo. Y ahora, en 2026, Leon vuelve. No para demostrar que sigue siendo el mejor, sino para recordarnos todo lo que ha sido. Y quizá para cerrar un ciclo, porque hay personajes que no se olvidan, hay historias que solo necesitan tiempo para continuar. Y Leon Scott Kennedy todavía tiene algo que decir.